Saludos nuevamente, señoritas, caballeros, padres, madres de familia. En esta ocasión voy a socializar la guía de ciencia, salud y medio ambiente que corresponde a la fase 3, semana 12. Lo primero, pues, se va a trabajar la información de la tablita. No olviden llevar ordenadito lo que estoy marcando, fase 3, semana 12. Unidad 6, la tierra, nuestro gran hogar. Contenido, pues, tipos de suelos. Y al final pues se va a resolver algunas actividades. En el primer momento pues al leer se ha dicho en la introducción pues existen varios tipos diferentes de suelo, los cuales observamos en el jardín de nuestra casa al salir a la calle, mercado o al parque en vacaciones, etcétera. Al observar sus diferencias resulta fácil al notar que cada una presenta características únicas. En muchos suelos se siembra la siembra de plantas, los árboles u hortalizas es fructífera. No obstante, en otros no es posible, puesto que las composiciones químicas son diferentes. El uso de los suelos permite que los científicos estudien su composición, siendo importante tanto su protección y conservación. Es bastante interesante. Y también de qué manera podemos nosotros ayudar a proteger, a que exista una mejor biodiversidad en el suelo. ¿Qué es el suelo? Pues el suelo es uno de los componentes que forman los ecosistemas terrestres, por lo que es fundamental para la vida, pues en él suceden una serie de procesos tales como el ciclo de carbono, que es importante para los seres vivos, y estos determinan el equilibrio, lo voy a marcar, de los ecosistemas. Es bien importante el suelo, ¿verdad? Marca el equilibrio de los ecosistemas. El suelo es la capa superficial de la corteza terrestre y está en constante cambio, en donde se asienta la vida humana, animal y vegetal, compuesta de varios elementos orgánicos, inorgánicos, agua, aire, y por tal razón actúa como interfase de la atmósfera, la hidrósfera, la geósfera y la biosfera. Y más adelante vamos a observar el glosario. Sin el suelo, no se producen, no se crecen las plantas y por ende no tendríamos nosotros la base de nuestra alimentación, que la base de nuestra alimentación, casi el 100% viene de el suelo. Y pues ahora pues vamos a leer un poco sobre la composición del suelo. Está compuesta por tres fases: la sólida, que básicamente se divide también en dos partes: la inorgánica, aquí es donde se encuentran las rocas y los minerales, los cuales son producto de la meteorización. Y la orgánica, esta pues fase es donde encontramos todo lo orgánico como restos de los seres vivos, madera, vegetales, los cuales pueden encontrarse en mayor o en menor grado de descomposición, siendo el humus la que se halla en mayor descomposición, ahí es donde se nutre, digamos, la plantita, absorbiendo, utilizando las raíces, pues absorbe todos esos nutrientes que necesita para crecer, alimentarse y poder producir fruto, el fruto que nosotros pues nos podemos comer, ese fruto que es un proceso químico extraído del suelo, básicamente tierra, ya en forma de fruto, un proceso para poder estar apto para el consumo humano. Esta fase es la que permite la mayor parte de la retención del agua y aire debido a que los organismos y microorganismos denominados organismos y microorganismos, básicamente denominados descomponedores, son los que remueven el suelo, apoyando así para la aireación y el no endurecimiento. Además, pues la segunda fase es la líquida. En esta fase, pues es el agua que contienen los suelos. Esta agua es también la que absorben las raíces de las plantas y es la que forma o conforma los acuíferos. Y también tenemos la fase gaseosa, es el aire que se encuentra en los suelos. Sí, así como la está oyendo. También el suelo tiene aire, permaneciendo en los poros de mayor tamaño que el agua deja libre. Este aire es el que permite el proceso de respiración de las plantas. Interesante, por cierto. Luego tenemos el perfil del suelo.
es el corte vertical del suelo, que se caracteriza por una serie de capas nombradas horizontalmente. Ahí pues son horizontal O, concierne a la capa superficial horizontal A. Luego horizonte A dice la capa de suelo más superficial y es en donde están los resultados de todos los procesos vegetales. Es abundante en humus, entonces es la parte más superficial, la parte que nosotros logramos observar donde se encuentra ese humus. Y luego tenemos el horizonte B. Esta capa carece de humus y es donde se encuentran los materiales que son arrastrados desde el horizonte A. Y luego el horizonte C. Se forma por la roca madre, básicamente pues rodeada de fragmentos derivados de la meteorización. Y en el horizonte D es la roca madre que no se ha sufrido o que no ha sufrido ninguna alteración física. Significa que es una roca bastante sólida, pero también vamos a vamos a leer algunas características. Y según la textura, digamos las características del suelo, estas pues es arenosa, tiene arena, están conformadas por el resultado del rompimiento de las rocas. Entonces ese rompimiento genera arena, grava, arcilla, pero también tenemos el limo. Este constituye pues las partículas intermedias entre las arenas y arcillas. Y luego tenemos la arcilla, que es el material más predominante del suelo, puesto que se encuentra formado por minerales. Y ahí tenemos una pequeña imagen en la figura 1, perfil del suelo horizonte. Ahí pues tenemos las diferentes capas, ahí se pueden observar algunas raíces, etcétera, etcétera. Otra característica del suelo es su estructura. Segunda característica, que es la manera en que se reúnen las partículas del suelo. Y finalmente la porosidad, esa es otra característica. La tercera característica, que se encuentra determinada por la textura y estructura del suelo, ya que la relación entre ellos marca el tamaño de los poros y a su vez la permeabilidad del suelo. Permeabilidad del suelo. Luego, pues, tenemos ahí la formación del suelo. Los suelos se forman mediante la meteorización de la roca madre gracias al clima, creando alteraciones a sus componentes químicos y mineralógicos y a sus constituyentes físicos, provocando modificaciones en la roca madre. Después aparecen los colonizadores conformados por los hongos, bacterias, musgos, aportando al suelo materia orgánica con sus restos, así como la liberación de compuestos que sirven para atacar los minerales del suelo, básicamente el humus, dándole riqueza a esa biodiversidad de microorganismos para que las plantas puedan alimentarse mejor. Algunos organismos vivos que se encuentran en el suelo son hormigas, larvas, lombrices, ácaros, escarabajos, ciempiés, mamíferos pequeños. Entre ellos se pueden mencionar pues topos, ratas que viven en esas madrigueras de tierra e inclusive los torogoces. El torogoz pues cava su agujero en los paredones, en la tierra por supuesto, y ahí pues tienen sus madrigueras. También en el suelo se encuentran microorganismos como bacterias, hongos, arqueas y los protozoarios. Y ahí pues además tenemos ¿qué es lo que daña los suelos? Pues la pérdida de la productividad del suelo se refiere a la degradación del mismo por la contaminación, disminución fértil y la erosión. El agua siempre tiene un papel fundamental. La degradación del suelo puede darse por factores producidos por los seres humanos, casi todos. También ahí pues en la figura 2 tenemos el proceso de formación del suelo y pues las rocas, el agua, el aire, el sol, pues el viento, todo eso incide, pero también los animales inciden. Y por supuesto también la mano humana. Tenemos algunos factores que inciden en la formación del suelo. Tenemos factores antrópicos, son la deforestación, el pastoreo excesivo, ahí siempre, como siempre, ¿verdad? Las malas prácticas agrícolas inadecuadas
la sobreexplotación de acuíferos, abandono de cultivos y la minería. Y esto generalmente, pues, provocados por el ser humano, pero también tenemos factores naturales, el viento, lluvias fuertes, sequías, suelos con mayor pendiente o con inclinación pronunciada, menor vegetación y permeabilidad. ¿Qué tipos de suelos existen en El Salvador? Pues tenemos los suelos arcillosos. Es un tipo de suelo que tiene partículas muy pequeñas, por lo que permite la retención de agua y su permeabilidad es escasa. Bueno, retiene un poco de agua y eso es bueno. También tenemos suelos aluviales. Este se ha desarrollado a partir de sedimentos depositados por corrientes de aguas. También tenemos los suelos andisoles, también los suelos regosoles. Ahí está la pequeña características y tenemos el glosario para comprender un poco mejor digamos, el significado de cada concepto. Acuífero subterráneo es un conjunto de rocas subterráneas que permiten la permeabilidad y la acumulación de agua en sus poros. También tenemos atmósfera, que es la capa gaseosa que envuelve la Tierra. Biosfera, conjunto formado por el agua, el suelo y el aire. La corteza terrestre, capa más externa de la Tierra. Además, pues ahí tenemos la descomposición, erosión, geósfera, hidrósfera, humus, interfase, mineral, meteorización, que sería bueno que si tienen la guía de forma impresa, pues se detenga un momento y si pueden, digamos, se tiene la factibilidad de escribir, digamos, estos conceptos y sus definiciones, sería excelente. Luego, ponte a prueba, van a escribir en su cuadernito de apuntes y dice, es la fase de composición del suelo en donde se encuentran las rocas y minerales, los cuales son producto de la meteorización. Ahí tenemos la respuesta más apropiada, fase sólida inorgánica. En la número 2, en el perfil del suelo, es el horizonte donde se encuentran los resultados de todos los procesos vegetales. Es abundante el humus, que es la capa más enriquecida de la capa más extensa de la Tierra. Entonces este es el horizonte A que acabamos de leer. En la número 3 dice, la porosidad está determinada por la textura y la estructura del suelo, puesto que la relación entre ellos marca el tamaño de los poros y a su vez la permeabilidad del suelo, pues eso es verdadero. Y en la número 4 y la última dice, el suelo es la capa superficial de la corteza de la Tierra y no se encuentra siempre en constante cambio. Pues eso es falso, porque siempre está en constante cambio. Y luego resuelve, van a escribir en su cuadernito de apuntes a manera de un análisis, cuál es la importancia de la conservación y protección de los suelos. Pues fundamental para la vida, sucede el proceso del ciclo de carbono, el cual es importante para los seres vivos y estos determinan el equilibrio de los ecosistemas. En la siguiente dice, ¿por qué crees que es importante el papel que realizan los organismos? Larvas, hormigas, etcétera, y microorganismos, bacterias, hongos, etcétera, que viven en el suelo, pues le dan materia orgánica y mejoran el humus en la capa del suelo, pues eso es bien importante. Y la número 3 dice, realiza una lista de cómo crees que se podría disminuir los factores antrópicos y evitar de esta forma la degradación del suelo. Pues primero, pues evitando la deforestación, evitando el pastoreo excesivo, tecnificando la agricultura, haciendo uso apropiado de los mantos acuíferos y evitando la minería. Solamente así y teniendo esa conciencia ambiental de que debemos de cuidar nuestro gran hogar. Nuestro gran hogar pues es el planeta Tierra, donde coexistimos todos. Y aquí pues se va a completar este crucigrama y en los horizontales, ahí por ejemplo les voy a dar una idea, está bien fácil, no quise completarlo porque deben de hacer uso de su creatividad y dice aquí, sustancias compuestas por productos orgánicos, específicamente de organismos en descomposición, pues aquí es humus, en la número 1 aquí, H-U-M-U-S, humus. Y en la número 5 dice, la forma en que se reúnen las diversas partículas del suelo, del suelo. ¿De qué forma se están, digamos, agrupando esas distintas? Por ahí la había visto.
Por aquí la habíamos visto. Y básicamente la habíamos identificado por ahí. Pero básicamente, pues, esos son organismos. 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 Básicamente ahí, bueno, ahí está bastante fácil eso. Solamente horizontales tenemos 3, las verticales 1, 2, 3 también. Está bastante fácil que lo pueden complementar. Y al observar la imagen, pues ahí dice, en la siguiente imagen identifica los horizontes del perfil del suelo y describe lo que observas en cada uno de ellos. Ahí se puede observar primeramente el humo en la parte superior donde están las raíces y más abajo pues ahí se puede ver el horizonte A, donde también forma parte una parte rocosa. Y esta es la socialización de la guía de Ciencia, Salud y Medio Ambiente que corresponde a la fase 3, semana 12 de básicamente Ciencia, Salud y Medio Ambiente que corresponde a sexto grado. Espero que sea de mucha utilidad. Bendiciones a todos.